¿Por qué y cómo renacemos en determinado lugar, familia, etcétera? Vamos a tratar el hecho de renacer un espíritu en determinado lugar, familia, circunstancias, con sus correspondientes cuerpos. Por tanto, creo conveniente explicar cómo es este proceso de una forma un poco más detallada de lo que se encuentra por ahí en la literatura de este tipo. Pero como es evidente, y para no volver a repetir lo que ya en varias conferencias he explicado, he de dejar claro que lo que voy a decir es complementario de esas otras conferencias que he escrito y que tratan sobre el renacimiento. Cuando decimos que el ego abandona el cuerpo físico tras la muerte, significa que ya no tiene medios para responder o actuar en el mundo físico, ya no tiene ese vehículo. Cuando abandona también el cuerpo de deseos, después de haber pasado por el purgatorio y el cielo, significa que ya no puede responder sentimental ni emocionalmente, ni que tampoco tenga deseos relacionados con su propio mundo. Cuando decimos que abandona el cuerpo mental, la mente, significa que ya está imposibilitado para pensar como lo hacemos aquí. Es decir, se anula, con estos tres hechos, se anula la personalidad, uniéndose entonces la quinta esencia de la vida que hemos extraído, se une al espíritu. En realidad, el ego, el triple espíritu, siempre está en las regiones superiores del mundo del pensamiento, más concretamente en las regiones que llamamos del pensamiento abstracto, de las 7 que hay, las superiores. Lo que en realidad renace es una parte de su conciencia y de su voluntad. Es algo así como un rayo de ese espíritu que también llamamos ego o yo superior. Renace una parte de su conciencia y de su voluntad de forma similar, por poner un ejemplo, pues a cómo enfoca el Sol su luz hacia el exterior, hacia el sistema solar, como luz imprescindible para que haya vida. Pues es similar. Un ejemplo, aunque algo simple, pero bueno. Un ejemplo sería el hecho de concentrarse hasta tal punto de abstraernos y no ser conscientes de nada de lo que nos rodea, no ser conscientes del mundo físico. Y a continuación salir de esa concentración tan profunda. La concentración profunda sería el ego sin manifestar, o sea, con la conciencia casi podríamos decir en otro mundo, y el hecho de salir de la concentración sería cómo el ego se manifiesta en los mundos y en sus cuerpos. En este caso ya como mente, como con su cuerpo de deseos y en el mundo físico, y en el cuerpo físico. También, cuando hablamos de la ley de consecuencia o del karma, parece como si esta ley fuera inamovible, cuando no es así, porque no todos los egos están en el mismo grado evolutivo. En la etapa actual hay varias clases de egos según el desarrollo que tengan. Por ejemplo, una clase sería los muy poco desarrollados, como son las tribus y sus razas que están a punto de extinguirse. Bueno, son pocas, pero sí que hay. Estos, aunque sean pocos, renacen muchas veces en una subraza antes de pasar a otra raza superior. Vamos evolucionando a través de las razas, pero también por medio de las subrazas. Segunda, pues la gente normal que suele renacer habiendo una variación entre 900 o 1100 años, o 1000 o 1100 años aproximadamente, y que suele ser unas 4 veces en cada subraza.
Tercera, pues los que están en el sendero de aceleración o de iniciación, como queramos llamarlo, bien sea por la vía intelectual o bien por la del corazón. El misticismo, eh, se suelen renacer antes. El ocultista, digamos que está entre esas dos. Por un lado desarrolla el corazón y por otro lado el intelecto. Y por último, pues están los hermanos mayores, cuando ya se ha alcanzado ese grado, que bueno, pues estos seres ya no necesitan renacer siquiera. Aunque todos fuimos creados a la misma vez, o mejor dicho, diferenciados de Dios por Él mismo, en una misma oleada o enjambre de espíritus, no todos hemos tenido la misma capacidad de adaptación, de esfuerzo, de voluntad, etcétera. Y por eso unos están más adelantados que otros, como ocurre con los estudiantes en el colegio. Unos se adaptan y se esfuerzan más y pueden pasar antes de curso que otros. U otros ni se esfuerzan, ni tienen voluntad, ni se adaptan, y cuando todos sus compañeros pasan al siguiente curso o el superior, ellos siguen ahí. Así es que hay una gran diferencia de desarrollo entre el alma joven, que serían los menos desarrollados, que no dominan el aspecto inferior del cuerpo de deseos porque apenas razonan. Pues hay una gran diferencia entre estos y, por ejemplo, un hermano mayor, que no solo superó todo eso, sino que también espiritualizó sus cuerpos hasta el punto de no tener que renacer, ni tampoco tiene ya ninguna deuda o karma pendiente en la tierra. Parece ser que renacemos muchos cientos de veces, desde nuestros primeros pasos como humanos hasta que llega el día en que no tenemos nada que aprender de las razas ni de la civilización, porque nos hemos adelantado y hemos desarrollado el propósito para el que Dios nos creó. El sendero del ocultismo, a través de la iniciación, es uno de estos medios, de adelantarse al común, al ritmo que lleva el común de la humanidad. Entonces, algunos renacen con alguna misión y a modo de sacrificio para dar un nuevo empuje a la humanidad o raza o continente, según cual sea esta. Hay casos excepcionales en que un ego muy avanzado puede renacer inmediatamente y utilizar sus cuerpos mental y de deseos de su anterior vida, necesitando solamente un cuerpo físico por medio de unos padres que serán elegidos según la misión que vaya a realizar. Estos casos no son muy comunes, pero sí se pueden dar. De esta forma vemos que unos tardan más que otros en renacer y que cada ego renace en determinado continente, país y familia según su karma pendiente, su evolución y sus necesidades de progreso futuro. Pero lo que nunca ocurre, porque va en contra de la lógica, de la sensatez y de las leyes de Dios, es que un ser humano renazca en un animal ni en ninguna otra forma que no le corresponda como ser humano que es. Digamos que se puede uno estancar, entre comillas, para ralentizar el ritmo de evolución o no progresar tanto y seguir ahí en el mismo nivel, vamos a poner incluso en una vida entera, que no es fácil, porque siempre se saca provecho en el purgatorio y en el cielo de algo, sobre todo en el purgatorio. Se puede dar el caso. Pero ya digo, por lo general no pasa de ahí. Nunca ese ser humano, siendo ya humano, puede renacer en un cuerpo de un animal ni de ningún otro ser vivo. Se podrá quedar ahí paralizado hasta que los demás lleguen a su nivel e incorporarse a ellos.
Así va el hombre evolucionando a través de cuerpos de subrazas y de razas y de nacimientos en diferentes sexos, puesto que esas subrazas de razas y el cambio de sexo, junto al renacimiento mismo cada aproximadamente 1000 años, es un estado muy diferente del planeta. Es lo que proporciona precisamente el progreso de cada alma, de cada yo superior. No hay regla fija que indique la duración de la vida, porque aunque está fijada de antemano por las jerarquías superiores para que el ego pueda extraer el mayor provecho posible de la vida, el mismo hombre puede alterarla, como de hecho normalmente lo hace acortándola. La vida está prevista desde que despertamos para volver a renacer. Se crea un arquetipo vibrante allí que va a representar la duración de la vida que tendremos aquí en un cuerpo físico. Sí es cierto que bueno, puede tener unos años aproximados, como podemos ver aquí entre nosotros mismos, que vivimos la mayoría de nosotros una edad media y aproximada muy similar, ¿no? Pero el que sea más corta o más larga siempre dependerá de las jerarquías que hay ahí, que son las que trabajan en todo esto también. Es posible que también las jerarquías superiores corten la vida a través de una enfermedad o un accidente, y porque según lo que haga el hombre se puede perjudicar él mismo. Como he dicho en alguna otra conferencia, una persona normal que tiene en su destino vivir pues hasta, no sé, hasta los 80 años, si resulta que a los 40, a los 50, pues no sé qué problemas que no sabe afrontar, que no sabe solucionar, se hunde y le da por beber alcohol, abandona toda su vida, su familia y se va a la calle a mendigar y siempre está alcoholizado, pues en muchos casos esta persona muere mucho antes de lo previsto, y esa muerte está causada a veces precisamente por estos seres superiores que administran nuestras vidas y nuestro karma. ¿Y esto por qué? Pues simplemente para que no se perjudique él mismo. Porque si se le permitiera vivir así, en el caso de que pudiera vivir hasta los 80 años, pues el karma que se puede crear sería bastante más negativo que positivo. Por lo general ellos, con la sabiduría que tienen, saben cuándo tienen que hacer eso y cuándo no. Por el contrario, y cuando ven motivos suficientes como para comprender que esa persona está centrada en algo muy positivo para ella, pues también pueden alargar la vida siempre que haya posibilidad, como es lógico, que no haya una enfermedad grave, un karma muy negativo que lo imposibilite. Sin embargo, cuando se pierde la vida en un accidente no previsto, vamos a suponer, aunque la gente diga que siempre que se muere es porque está previsto, no olvidemos que un terrorista, una persona que se radicaliza hasta el punto de ya perder el sentido común y la sensatez, puede poner una bomba voluntariamente, por propia voluntad, no porque deba ponerla. Y si una persona que pasaba por ahí muere, es por accidente, no porque deba morir. Entonces eso es cuando digo yo que pierde la vida en un accidente no previsto, según las circunstancias, claro, como estamos hablando. Puede ocurrir que ese ego renazca entonces rápidamente, algunos casos se dan, para que pueda continuar con su anterior destino previsto. Aunque cada uno de nosotros evoluciona tal y como hemos dicho en estos últimos párrafos y vamos renaciendo con otros egos con los cuales llegamos a identificarnos y a desarrollar el amor, también llega un momento en que ya no podemos renacer en el mismo lugar ni familia o incluso ni en el mismo tiempo. Este amor divino y devocional entre egos perdurará para siempre, y aunque no puedan renacer juntos, se encontrarán en los mundos invisibles y se reconocerán. Por lo general, es muy probable que renazcamos junto con esos egos durante miles de años, o sea, varios renacimientos, en un orden de países, pues como podría ser, por ejemplo, renacimientos en Egipto,
luego en Arabia, luego en Grecia y por último en la actualidad, en cualquier país que esté a la cabeza de Occidente. Pero también es muy posible que en esos mismos renacimientos seamos familiares y estemos juntos según el cambio de sexo que hayamos hecho. Entre otros casos, se suele renacer como buenos y eternos amigos o en forma de adoptados, hijos y hechos similares. Lo cierto es que la muerte es un proceso que desempeña el ego durante un tiempo, pero que tarde o temprano no necesitará desempeñar y será libre para colaborar con las jerarquías en forma de ayuda a los humanos inferiores que nos siguen y a las oleadas de espíritu que están en otros reinos e incluso en otros universos. He de repetir que estas delineaciones son solo un aspecto general de cómo suelen ocurrir los hechos en el Renacimiento, pero nunca una regla fija para todo el ser humano, puesto que cada persona es un mundo según su pasado, su propio desarrollo y el grado evolutivo de sus cuerpos. No debemos olvidar que cada causa produce un efecto en el universo, pero también que esa causa tiene su efecto sobre su creador y sobre los implicados de su alrededor. Por consiguiente, tendría yo que tener un desarrollo como los hermanos mayores o los iniciados para poder asegurar que todo lo dicho es tal y cual como lo digo. Pero en el mundo del ocultismo hay quien piensa que es un mundo para unos cuantos solamente. Hay muchas personas que estudian y aplican estos conocimientos a su vida extrayendo un gran beneficio espiritual. Y hay también otros, muy pocos, que han dejado por escrito el resultado de sus investigaciones clarividentes en los propios mundos espirituales, como por ejemplo Max Heindel. Por tanto, yo escribo lo que es rigurosamente cierto para mí, basándome en mis estudios de estos seres clarividentes y contactados de maestros que les han dado todas estas enseñanzas, estudios que he hecho durante muchos años y en mis conclusiones, después de estar todos esos años, bueno, pues haciendo cierto trabajo interno, meditaciones, etcétera. Continuando con el desarrollo que estamos haciendo sobre los diferentes aspectos del Renacimiento, he de decir que en los casos de personas de carácter extraño y poco sociable y que tienen una vida dura de pruebas, normalmente renacen entre extraños donde no se sentirán apreciados ni recibirán ayuda para solucionar sus problemas. Ahí está la ley de consecuencia. También puede ocurrir con estas personas que nazcan huérfanos o separados de sus padres por alguna razón, o incluso que ellas mismas se marchen muy pronto de la casa y lleven una vida independiente, aislada y antisociable muchas veces. Esta lección representa el aprendizaje de que no hay que negar el afecto ni la ayuda a quien la necesita, porque si se hace así se verá solo y sin ayuda en la próxima vida. Sucede algunas veces que una persona que es muy querida por su familia cambia su línea de actuación más o menos normal y comete toda una serie de delitos o hechos deshonrosos que hacen sufrir a dicha familia. Cuando este ego decide o acepta enmendar esos errores en el panorama de la siguiente vida, suele renacer entre personas cuya antipatía le harán sufrir como efecto del rechazo que ella hizo al amor de su familia pasada. A veces estos efectos suelen durar varias vidas, porque no solo tiene que aprender a simpatizar y a querer a los que le quieren, sino que también debe saldar sus deudas respecto a lo que hizo y aprender a actuar con honestidad y con rectitud. Hay casos que tienen cierto parecido con el expuesto en el párrafo anterior, aunque invirtiendo los papeles. Es decir, un ego actúa equivocadamente en su vida, pero porque su familia no le educa ni le muestra su amor, como tampoco le favorece para que pueda crearse un buen futuro,
Es evidente que ante el karma, ante la ley de consecuencia, tendrá que saldar sus deudas de lo que hizo en otra vida. Sin embargo, en la próxima vida renacerá en un ambiente de cariño y favorecedor para él, pero cuya familia, posiblemente la misma de la anterior, tendrá que sufrir el efecto de su mala actuación como tal y con ese mismo ego. En estos casos, no muy comunes, en que un ego renace por algún hecho del pasado en una familia entre la cual se sintió extraño, no cabe la menor duda de que hay un lazo de unión basado en el amor en algunos casos o en el odio en otros. Por consiguiente, nuestra obligación, en cualquier caso, es tener en consideración y ayudar cariñosamente a cualquier familiar directo o indirecto, porque ¿quién se atreve a decir que no tenemos algo de culpa cuando ocurre algún hecho de los mencionados en nuestra familia? Y no tiene por qué ser precisamente un mal hecho de esta vida, puede ser de otra. Otro hecho muy común en los últimos tiempos y que se relaciona con la situación en que algunos egos se encuentran en la familia donde renacen es el rechazo a tener hijos. La evolución del ser humano no sería posible si no existiera la procreación. Es más, es muy posible que el principal motivo para que exista el matrimonio es la procreación de nuevos cuerpos para dar la oportunidad de renacer a otros espíritus, a otras almas. Las almas tienen también el derecho de ser bienvenidos, acogidos y cuidados, pero ese no es el pensamiento generalizado entre los humanos actuales. Lo mismo que cometemos el error de festejar el aprisionamiento del alma en un cuerpo, sea el nacimiento, y no su liberación en el momento de la muerte, no lo celebramos, pues asimismo cuidamos y mantenemos las especies animales según nuestros egoístas y materialistas deseos y no hacemos lo mismo respecto a las almas que renacen. No solo se evita cada vez más el tener hijos, sino que también se practican más abortos, que en mi opinión son asesinatos. Se practican más abortos incluso cuando vienen niños sin desearlo, no se tienen los mismos sentimientos con ellos que cuando se desean y se buscan. Pero las leyes divinas no pueden ser burladas, y sea en una vida o en otra, quien no fue buen padre nacerá donde no sea bienvenido, o el que no quiso tener hijos no los podrá tener o los tendrá con algún problema cuando los desee, de acuerdo a las deudas que haya entre esas almas. Sabemos que el tiempo aproximado que transcurre entre un nacimiento y otro es de aproximadamente 1000 años. Uno de los motivos de este intervalo es que el Sol tarda en pasar por cada signo astrológico, de acuerdo al movimiento que llamamos precesión de los equinoccios, tarda aproximadamente 2000 años, poco más de 1000 años, de 2000 años, perdón. El tiempo necesario para que el aspecto del planeta cambie lo suficiente como para que los dos renacimientos de un alma en diferente sexo sean más provechosos, más fructíferos. Pero como estas leyes, aparentemente inamovibles, están administradas y son ejecutadas por unas muy elevadas jerarquías, el tiempo para el renacimiento puede alterarse según el destino y la familia que deba tener determinado ego. Así es que, cuando un ego tiene un papel importante que hacer en la vida y necesita construir un cuerpo especial o tener unos sentidos físicos especialmente construidos para ese trabajo, o incluso necesita una determinada familia en cierta época porque es quien le puede facilitar lo que necesita y ayudarle en lo que está previsto que sea o haga, estas jerarquías adelantarán o atrasarán, si es necesario, el momento del nacimiento. Cuando se adelanta un renacimiento por algún motivo especial o incluso si se ha tenido que buscar una nueva oportunidad para ello a través de cierta familia, es muy posible que nazca un genio que, al no estar en su tiempo, será un incomprendido o incluso despreciado, o se pueden burlar de él, pero pasado algún tiempo se valorará su aportación.
como genio. Claro que este mismo genio, renaciendo más tarde de lo que le corresponde, no sería genio, porque su aporte sería más bien anticuado. Los hechos que estamos interpretando respecto al cómo, por qué y cuándo del renacimiento tienen como base siempre las leyes de causación y asociación. Unas leyes que hacen que, por ejemplo, un ego que tiene previsto ser un gran músico renazca en una familia donde pueda obtener el material físico, o sea, la herencia genética necesaria para construir un buen oído o unas manos adecuadas y los medios necesarios para que pueda continuar su aprendizaje que procede de otra vida. Un ejemplo sería Mozart. Pero ha de quedar claro que el ego, el alma, ya trae su propia naturaleza mental, moral y espiritual y no necesita la materia física. No es justo ni cierto que la maldad o la bondad de un hijo tenga su origen en los padres. Una cosa es la vida y otra la forma, el cuerpo. Por consiguiente, ni el genio, ni la maldad, ni el hecho de no querer trabajar o caer en los peores vicios se heredan. Estas leyes llevan al ego a renacer como unas personas de gustos, características y tendencias similares a las que él tiene, eso sí, pero solo hereda el aspecto físico. Cabe la posibilidad, en este mismo sentido, de que puedan heredarse, entre comillas, pequeñas particularidades como son las costumbres y gestos o tendencias a la enfermedad por el hecho de que las moléculas de los padres llevan su propio sello y vibración que hacen que terminen uniéndose de alguna manera. También es posible que el cuerpo de deseos de la madre tenga algún efecto al respecto e incluso los átomos inferiores del cuerpo etérico. Pero sabiendo que el ego se va manifestando cada vez más y año tras año hasta que a los 21 ya es dueño y responsable de su propio cuerpo, lo lógico es pensar que todo lo que no sea físico y que se achaque a los padres tenga su origen en la acción del karma del ego con esos padres. Lo mismo que un genio puede nacer de una familia en la que ni ellos ni sus antepasados han trabajado ni desarrollado lo que ese genio manifiesta, también se puede decir que la maldad o la enfermedad de un hijo tenga su origen en la herencia física. Las enfermedades proceden del propio karma de la persona. Y si algo de relación tiene con los padres, es que esos padres ya tienen en su cuerpo lo que el ego necesita para que esa enfermedad se desarrolle o para que sirva como posibilidad dependiendo de lo que el ego haga en su destino. Las enfermedades siempre tienen su origen en lo interno de la persona misma. Los obsesos respecto al sexo, la lascivia, la indulgencia ante las pasiones o simplemente el carácter malvado son fuente de diversas enfermedades graves físicas y mentales, como son el cáncer, la epilepsia y otras similares. Estas explicaciones no se deben interpretar como aplicables a todo ser sin excepción. Ya hemos dicho que cada uno somos un mundo y tenemos nuestro propio karma y destino. Pero en líneas generales suele ocurrir que las satisfacciones físicas de la pasión tienen su efecto sobre la mente, mientras que el abuso de la fuerza de la mente sobre otros tiene, por ejemplo, su efecto sobre la incapacidad física. Pero hay otro aspecto en la salud que también es necesario tener en consideración en la vida cotidiana de cada uno. Veamos. Sabemos que el arquetipo que creamos en el segundo cielo y que va a ser el origen de nuestro futuro cuerpo físico para la próxima vida está creado de acuerdo a lo que hicimos y fuimos en la última y a lo que traemos con nosotros ya de antes. También a nuestras aspiraciones y esperanzas, así actuamos con la verdad o con la mentira y la astucia, si llevamos una vida pura y limpia, si fuimos fieles cumplidores de las leyes de Dios y si actuamos honrada y fraternalmente o no. Entre otras muchas cosas podría ser.
Cuando nuestra vida ha ido por esos caminos de rectitud y bondad, gracias a esa misma fuerza de atracción, nos unimos a la armonía celestial de este mundo para manifestarlo en el arquetipo, en el mundo del pensamiento. Como resultado, obtendremos buena salud para la próxima vida. Por supuesto que los que andan por senderos contrarios a las leyes divinas, que desacreditan, mienten, que son egoístas y desconsiderados, etc., no pueden identificarse con esta armonía porque no es su costumbre y no están capacitados para identificarla. Por eso su arquetipo se formará con ciertos defectos que se mostrarán en debilidades de los órganos físicos y en enfermedades de diversa índole, según el karma futuro que preparen las jerarquías superiores. Pero cuidado, no juzguemos a los enfermos como malos y a los de buena salud como buenos. Solo los ángeles del destino saben el por qué es así. Y como esta es una norma que se puede cambiar, como normalmente se entiende que esta norma se puede cambiar dependiendo de diferentes cosas, hay que admitir que una persona buena y desarrollada haya elegido tener posiblemente alguna o algunas enfermedades en una vida por el simple hecho de eliminar esas deudas, ese karma maduro que tiene pendiente. Y bueno, antes de terminar este capítulo, quiero dar respuesta a la pregunta que posiblemente más de una persona se haga respecto a si los niños que mueren en la infancia vuelven a su misma situación y familia o a cualquier otra, sea buena o mala. Sabiendo que la gran mayoría de los niños que mueren en su infancia lo hacen como medio para recuperar la esencia de las experiencias que en su vida pasada no pudieron recopilar porque algo o alguien lo impidió llevarse la película de su vida, se calcula que más de un 50% de los que renacen en los próximos 10 años, a partir de esa supuesta muerte, vuelven a renacer en la misma familia. Se supone que un 50%. Mientras que los que renacen entre los 10 y 20 años después se toman más tiempo porque, aunque alguno pueda renacer de su anterior madre, buscan a su futura madre ideal en otro ambiente, sin importarles estar alrededor de ella durante mucho tiempo antes de quedarse embarazada y a veces incluso antes de casarse. Se dan casos. Y bueno, creo que he ampliado un poco, como he dicho, he complementado un poco lo que he dicho en otras conferencias sobre el renacimiento. Por tanto, aquí termino.